Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias porque creo que estáis haciendo un trabajo de verdad que es súper necesario y muy interesante. Y lo primero que podríamos acotar es que yo trabajo con fotografía, quiero decir, por mi formación. Yo no estudié Bellas Artes en su momento, sino que estudié comunicación audiovisual y luego fotografía en la School of Visual Arts. Entonces hay dos cosas: mi lenguaje, mi ABC, donde yo realmente me muevo es la imagen. O sea, soy una persona que puede trabajar en otros ámbitos, o sea, puede transportar la imagen a otro ámbito, pero en realidad la manera, o sea, mis hilos con lo que yo tejo el trabajo es siempre material de corte audiovisual, o bien con fotografía o bien con vídeo y audio. Mi formación estuvo condicionada bastante por la fotografía americana, por la manera de ver la fotografía y por los años que pasé en Nueva York, años muy esenciales para la educación visual, ¿no? Para la educación de mi cabeza. Existence es un proyecto que implica ya una metodología de trabajo que he seguido desde entonces, ¿no? No soy una fotógrafa de arquitectura ni soy una fotógrafa documentalista. Sin embargo, todos mis trabajos, todos mis proyectos se mueven un poco siempre entre esos dos ámbitos. No me interesan los espacios por lo que significan arquitectónicamente, no me interesa la arquitectura por la arquitectura, me interesa más la arquitectura por lo que sucede por lo que ha sucedido, por la carga que lleva de memoria y sobre todo por lo que ha influido como espacio en la vida de la gente. Existence es un proyecto que es un recorrido por los espacios de poder del siglo XX. Empezó en Italia en el año 2002, fotografiando Leur, y luego lo continué en Alemania, lo siguió en Polonia, el siguiente paso fue Moscú, y el siguiente paso fue Armenia, Yerevan, por dos motivos: porque quería una visión de la Unión Soviética que no fuese la central, y porque Armenia es el primer genocidio importante del siglo XX europeo, y al no estar, luego volveremos sobre eso cuando veamos los campos, al no estar documentado fotográficamente, fundamentalmente toda la información que hay sobre el genocidio es escrita, armenio, son cartas, entonces la idea de no tener una imagen sobre el genocidio me parece que es muy importante, ¿no? Da sentido a lo que es el propio medio, que es, por otra parte estoy hablando de cosas que son muy intrínsecas a un medio que es como la fotografía, ¿no? Esta es parte de la exposición que se montó por fin de Existence. Cuando conseguí construir, porque se fue exponiendo por partes, pero al final hubo una exposición en la que se pudo mostrar todo entero. Y bueno, hay varias constantes que vamos a ver en mi trabajo, ¿no? Una es la idea del trabajo por series, que la idea de poner en relación las distintas imágenes que he ido tomando en el campo, cómo las voy a mostrar, que esa sería la tercera parte de mi proceso creativo. El primer proceso sería encontrar el hilo, encontrar qué quiero contar, encontrar qué quiero decir. Creo que no una imagen bella, en la idea de ser fotógrafo hoy en día, una imagen bella es una cosa que está fuera de toda duda, o sea, se hace cualquiera con su móvil puede hacer una imagen interesante, más o menos. Por otra parte, creo que esto nos ha facilitado a los fotógrafos, la fotografía ha cambiado mucho, la fotografía se ha liberado. Yo creo que esta facilidad de conseguir y enviar imágenes tiene una función similar a la que tuvo la fotografía para la pintura, ¿no? Y en ese sentido
la fotografía se ha liberado muchísimo de ciertos contenidos o de ciertas funciones o de una manera de hacer esas funciones, y ahora tiene muchísima más libertad. La segunda cosa que es importante y que yo creo que define también bastante mi trabajo es siempre meterme en jardines sobre soportes complicados, no complicados, diferentes. Me gusta mucho investigar, me gusta mucho que el soporte, para mí es muy importante, esté al servicio de lo que estoy contando. Y bueno, he tenido la suerte o la desgracia, pero yo creo que la suerte, que de los años que llevo trabajando, y esto remite a lo que estaba diciendo antes, ha habido un cambio brutal, ¿no? A mí, si me llegan a decir cuando estaba estudiando fotografía que Kodak iba a dejar de fabricar película, pues hubiera dicho que el mundo se ha acabado y que estamos en Mad Max, ¿no? Y sin embargo he visto todo ese cambio. Yo siempre cuento que cuando estábamos estudiando y estábamos revelando en nuestros papeles varitados, en nuestros cuartos oscuros, y había ahí 4 frikis con un Photoshop 0.0 en el año 86, les mirábamos y nos reíamos de ellos, ¿no? Decíamos, pues nosotros somos los fotógrafos, esto de la fotografía digital no tiene ningún futuro, no va a ir a ningún sitio, ¿no? Y luego, pues imagínate lo que ha ido cambiando esto, ¿no? Ya no solo una decisión, nuestra decisión prácticamente antes, a la hora de mostrar el trabajo final, era blanco y negro, color, brillo mate, y qué tamaño le podíamos dar. Incluso ya había unos tamaños que nunca ibas a poder superar. Y ahora mismo, si estás trabajando en función a los soportes y a lo que quieres, pues bueno, el abanico es impresionante, ¿no? Por ejemplo, esta exposición, que es Existence, está toda producida en Formica. Quiero decir, no es una foto hecha en papel y pegada en Formica, sino es una producción hecha industrialmente en la fábrica de Formica. O sea, las fotos son Formica. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para hablar del tema, ahora, bueno, volveremos para hablar sobre lo que estábamos hablando, el siglo XX, los espacios, todo lo que ha sido importante para la gente que los ha habitado. La Formica me parecía que me unificaba, porque el proyecto tenía mucho recorrido y tenía, incluso en algunas partes, como es Polonia, tiene gente y algo de color, que suele ser algo no habitual, sobre todo que haya gente en mis imágenes, luego ya hablaremos por qué. Y luego era algo objetual. La Formica es un material que es como de mesa de cocina, es como de vamos a sentarnos a hablar, es como... me hacía las fotos, me las objetualizaba mucho, ¿no? Por el grosor, por el canto, me gustaba mucho la idea también de poder presentar algo muy estable, sin un marco, sin nada que estuviese, ¿no? De la idea casi de que fueran estas fotos una ventana, ¿no? Bueno, el proyecto empezó en Italia, trabajé sobre el estado de Marmi, y otra característica que tiene Existence y que va a estar presente en todos los demás proyectos, es que los proyectos son un viaje interior también, ¿no? A ver, la primera fase es encontrar el hilo, es encontrar de dónde quiero tirar y encontrar qué quiero contar. Es una fase que cada vez se ha ido haciendo como más grande y cada vez se ha ido haciendo como más de research, de investigación, ¿no? Una vez de que tengo esto más o menos claro, comenzaríamos la segunda parte, que podría ser la idea de lo que es la toma, ¿no? Todos sabemos que la fotografía no está en el clic, está en la cabeza. La idea de recoger las imágenes a veces tiene dificultades físico-espaciales, pero cada vez, supongo que también pues son los años, el ojo se hace, y cada vez me supone menos problema cuando lo estoy realizando, ¿no? O menos inseguridad. Y la tercera fase sería cuando todo ese material lo recojo en el estudio,
y tengo que pensar cómo lo presento, ¿no? No es lo mismo presentar una foto en 10-15 que en 3 por 2 metros. No es lo mismo presentar una foto sola que presentarla en un tríptico. Entonces todo este proceso, que es lo habitual, es lo que se hace en el estudio después, ¿no? Yo creo que las imágenes son un poco como las personas, ¿no? Que nacen con una altura determinada, con un tamaño. Y un poco mi trabajo en el estudio es como llegar a saber esa imagen que he hecho, qué altura tiene, ¿no? Si realmente tiene que ser más grande o tiene que ser más pequeña o tiene que... Esto es el aeropuerto de Tempelhof, el mayor edificio nazi en pie y en uso. Respecto a la elección de los espacios y respecto a la idea del viaje, cuando hago los proyectos, hay espacios que me gusta, procuro estar tiempo en los sitios. Tiempo, quiero decir tiempo, no años. Pero no me gusta llegar con un plan predefinido, hacer las fotos y largarme. Procuro hacer eso, bueno, de hecho no lo hago casi nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque como mi trabajo no tiene sí que tiene una idea un poco del documental en cuanto a algo tan intrínseco a la fotografía como la memoria, pero yo no necesito documentar exhaustivamente, mi interpretación es plástica. Yo, aunque esté tratando temas más o menos históricos o temas sociales o temas sobre lo que ha pasado o esté contando una historia, no tengo que hacerlo de una manera lineal ni lo tengo que hacer todo. Entonces tiene que ser sitios que a mí me den, como dicen los mexicanos, que me latan. Entonces hay veces que he descubierto unos sitios, los tengo, los llevo, voy, hago las fotos y yo noto que ahí no me sale. Y sin embargo la idea de estar en los sitios tiempo, lo que me lleva muchas veces es a que durante ese tiempo en el que estoy, o porque hablo con gente, o porque paseo, o porque me muevo, o porque descubro espacios que no los tenía pensados y que sin embargo acaban finalmente entrando en el proyecto porque realmente las fotos que he hecho me interesan, ¿no? Existen, en ese sentido, los espacios son muy aleatorios porque esto por ejemplo es el aeropuerto de Tempelhof. Existence, por ejemplo, fue para mí un viaje, lo hice durante varios años, pero fue interesante. Fue mi primera experiencia, por ejemplo, en el este, no conocía los países del este, no conocía Rusia y bueno, Esto, por ejemplo, es la Bauhaus, ¿no? Que no tiene que ver igual políticamente con la construcción, pero tiene que ver con todo lo que sucedió en Alemania muchísimo y tiene que ver, por supuesto, con todo lo que somos nosotros en la historia del arte, ¿no? La Bauhaus quedó, pues hay mil anécdotas, ¿no? Esto es una de las cafeterías como quedó en Alemania del Este, ahora ya se ha remodelado. Estas fotos son del 2005, me parece. Pero yo qué sé, estoy a la cafetería, es que estos tapices son de Klee originales, ¿no? Todo el mobiliario es original, pero es que no sé, es que podías entrar y llevar, o sea, todo, era una especie de visitar algo que estaba en un estado muy puro, que había quedado en un estado muy puro, ¿no? Y por eso, por ejemplo, pues son sitios tan dispares. Esto es la Stasi, ¿no? Otro sitio que me pareció increíble para fotografiar, ¿no? O sea, la Stasi, me laten, hay tantas cosas, ¿no? Que evidentemente la elección, esto está hecho en película todavía, está hecho yo sigo trabajando todavía, trabajo mixto, trabajo película, que se ha vuelto algo complicado, pero eso también tiene otro timing, luego hablamos, porque cambia mucho la manera de trabajar, que es otra cosa que nos hemos tenido que adaptar los que trabajamos con imagen. Es muy diferente trabajar con película a trabajar con digital. Y no solamente por el resultado final, no solamente porque las imágenes digitales sean más frías,
parece como que las has metido a la nevera. De hecho, luego hay que filtrarlas para calentarlas y que parezcan más a lo que era el negativo y real, sino porque el mismo proceso, yo por ejemplo he aprendido a borrar muchísimo en cámara, ¿no? Porque lo que no puede ser es que tú llegues a editar un trabajo y tengas 4.000 imágenes. No hay una persona, no hay nadie que, o sea, es un trabajo, no se puede editar eso, ¿no? Entonces la idea, hay dos cosas: la idea de lo finito que tiene la película, que es muy importante. Tú tienes 6 o 12 o 24 o 36 y esto lo tienes presente. Y luego otra cosa que cambia muchísimo es que tú no ves el resultado. O sea, tú estás fotografiando, tú cuando estás trabajando en digital estás constantemente contrastando, ¿no? Estás haciendo tal. Y por ejemplo, todo este trabajo se hizo en película. Aquí todo Existence no tiene absolutamente nada digital. Esta, por ejemplo, es la villa del Bansi, expropiada a unos judíos, donde se hizo la famosa reunión de la solución final. Me gusta también que me gustaría, que es otra cosa que siempre, que independientemente de todo este corpus y de todo este discurso que pretendo que tenga cada proyecto, para mí es muy importante que cada imagen funcione como imagen. Esta que hemos visto de unas cabinas antes, me decía un amigo mío, pero esa foto la ha sacado de Google, fotos de un libro. Digo que no, que la ha hecho este verano. Dice, pues es que yo si me meto ahí, me parece que me va a seguir la Gestapo. Digo, pues bien, pues lo he conseguido, ¿no? O sea, me apetece mucho, o sea, o no me apetece, es mucho más. Es intención que cada fotografía funcione como fotografía, ¿no? Esta es la parte polaca, que no se ve mal aquí, que la gente dice, pero ¿por qué tiene color y por qué tiene gente? Polonia fue el primer país del este que yo visitaba y a mí me impresionó mucho la gente. Me impresionó mucho las vidas que habían tenido, la gente sobre todo de una edad, que me impresionó la dureza de sus caras. Ellos se reían, ¿no? Me decían, ¿qué te parece Varsovia? Y yo, no, fui en verano. Digo, me encanta, porque de verdad que es un sitio maravilloso. Pero me parece un poco melancólico. Y me dice, ¿tú conoces Rusia? No. Pues ya verás cuando vayas, ¿no? Te va a parecer esto Nueva York. Entonces lo que hice en el trabajo de Polonia, que es lo único extraño, me gustó contarlo, como lo habéis visto un poco planteado como cómics en sala, como esas tiras, y son mis fotos habituales de los edificios, y luego lo que hice fue intercalar fotos de gente que iba haciendo con una máquina más pequeña y más casual por la calle, ¿no? Me parece bien que en el momento ese de la inflexión para mí fueron importantes y fue la manera de meterlos, ¿no? Bueno, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, esto es el decorado esta foto la hice en Berlín, es el decorado aquí no sé si lo veis muy bien, de Polanski, del pianista, de los estudios. Y esto es la única calle del gueto que quedaba en pie cuando estuve en Varsovia, ¿no? O sea que en realidad estamos hablando de lo mismo en el cine y se dan muchas. Bueno, estos son los campos de concentración. Esto es Auschwitz, visité 3, Auschwitz, Majdanek y Stuterovo, porque Stuterovo fue como el primer proyecto, se creó como campo de trabajo. Stuterovo es como la maqueta, ¿no? Y Auschwitz es como ya la gran fábrica hecha. Y Majdanek me interesaba por otro asunto, que es que Majdanek, casi todos los campos de concentración estaban muy separados del centro de las ciudades. Sin embargo, Majdanek estaba muy próximo a la ciudad, ¿no? O sea, Majdanek era un campo donde supongo que se podría oler el horno, y entonces eso me llamó la atención. La idea de los campos, siempre, por ejemplo, cuando hago una exposición, que también se hizo en Formica, dentro de Existence, la hago mucho más pequeña. Y aquí me remito a lo que os contaba de la importancia del documento y la importancia de la imagen. Bueno, por la labor que se ha hecho, ¿no? de conservación y de reivindicación y de querer guardar la memoria de todo lo que ha sucedido,
todos tenemos en la cabeza, o por películas, o por, ¿no? Prácticamente como era la llegada de los trenes, cómo los llevaban, cómo son los barracones, cómo es la vida, en películas más o menos duras. Sin embargo, no tenemos esta imagen por ejemplo, del exterminio armenio, ni tan siquiera de las colimas, ni tan siquiera tenemos esa imagen. Hay muy poco documento gráfico sobre Siberia, ¿no? Y sobre toda la época stalinista. Muy poco, tampoco la tenemos aquí. Por eso estas imágenes, cuando las muestro en sala, las muestro pequeñas. Las muestro, si todas habéis visto más o menos en las anteriores salas, en las anteriores fotos de Existence, que son fotos de más o menos unos formatos importantes, me parecía un poco como pornográfico, porque tienen cierta belleza formal, además, ¿no? Por la luz y me parece que llevar esto con toda esa connotación que tiene, que ya tenemos en la cabeza, a formatos grandes, era como, no sé, como regodearme en algo que creo que debe mostrarse más pequeño, más íntimo, ¿no? Son las letrinas. Esto es la parte de Moscú. Moscú para mí fue dificilísimo, o sea, fue un trabajo súper difícil. Es una ciudad muy... Esta es la Lubyanka. Esto, por ejemplo, es lo más cerca que me pude... Estaba muy obsesionados, además, con el tema de... Acaba de suceder lo del teatro de los chechenos, y entonces todo era una seguridad pasmosa, no tenía permisos, Moscú es muy caro, fue muy difícil de trabajar, y por ejemplo, pues eso, a la Lubyanka, que según el humor ruso, desde la azotea se ve Siberia, es este tipo de humor. Esto es lo más que me pude acercar, ¿no? Sin embargo, bueno, Moscú es una ciudad fascinante. Por ejemplo, sería inconcebible, ¿no?, en Alemania, que en una estación de metro hubiese un mural de Hitler, ¿no? O sea, sería algo que estaría absolutamente fuera de toda... Pues sería algo punible, ¿no? Esto es una estación de metro de Moscú, por ejemplo. Este es un parque donde todas las esculturas que han quitado de la época soviética, entonces hay 3 Lenin, 8 Stalin, todo junto, o sea, están todos ahí, es un sitio, claro, fascinante, ¿no? Imagínate en un parque que de repente tienes 3 Brezhnev seguidos, ¿no? Esta es una de las torres stalinistas, esta es la casa de Víctor Melenkov. Os digo porque es la única casa privada que se hizo durante el estalinismo. Es un arquitecto importante de esa época de los 30 en Moscú. Y para que veáis los diferentes espacios, ¿no? Cómo me interesan los espacios por lo que me cuentan a mí y por lo que luego puedo contar a los demás. Esta es la Catedral del Divino Pastor, que es muy curiosa porque era una catedral ortodoxa, se arrasó completamente. Hubo un proyecto para hacer el Palacio del Kremlin, que iba a llevar a un Lenin, que el dedo de Lenin solo medía 10 metros el dedo. Al final, por la Segunda Guerra Mundial no se hizo, se convirtió en piscinas, y con la perestroika lo volvieron... O sea, todo esto es fake, o sea, lo han vuelto a hacer igual, pero es falso, o sea, es con mármoles malos, ¿no? Entonces es una historia, por ejemplo, fascinante, ¿no? En la de El Divino Pastor. Bueno, este es el parque que hizo Stalin. Y esto es Armenia ya, ¿no? Armenia fue otro punto de vista completamente diferente, porque la arquitectura armenia ya tiene que ver mucho más con... Armenia es Oriente ya, ¿no? Aunque tiene otro... Y bueno, también me encontré un país bastante devastado después de la guerra con Azerbaiyán, que Azerbaiyán se quedó con todo el petróleo. Armenia se quedó muy aislada, no tenían prácticamente, ahora habrá cambiado mucho, me imagino, había mucho capital ruso, y curiosamente sus amigos son los iraquíes, ¿no? Que son los con los que hacen frontera con los turcos, imagínate. Con los georgianos tampoco están para muchas bromas, y realmente, pero ya era otro tipo de... estando en Armenia,
surgió, es que claro, es absolutamente Oriente, ¿no? O sea, es una escala más humana de la arquitectura de poder y a la vez mucho más barroca, ¿no? Mucho más. Esto es Armenia en la exposición, que también tenía su tamaño más, ¿no? Bien, estando en Armenia, esto es una manera de contar cómo surge un proyecto, por ejemplo, un proyecto como Existence es súper pensado y súper construido y tiene muchas capas y va, ¿no? La manera alguna vez de surgirme un proyecto, por ejemplo, estando en Armenia, estuve más tiempo del que realmente la dimensión de Yerevan y alrededores para nada es la de Moscú. Entonces me llamó mucho la atención dos cosas, ¿no? Primero me llamaron la atención cuando las vi, ¿no? Ahora entenderéis por qué. Y por ejemplo este proyecto salió sin llevarlo yo pensado. Es un proyecto que surge un poco casi como podría surgir un reportaje de viaje, en el sentido de que me lo encuentro allí y lo hago, ¿no? No lo tenía pensado. Ellos me contaban que durante la guerra estuvieron varios años sin luz y sin agua y sin vida pública prácticamente, y que los primeros signos de vida nocturna que fueron las gasolineras y los casinos, ¿no? Que estaban un poco como a las afueras de las ciudades. A partir de ahí surge, bueno, vamos a poner, luego os pongo la sala, surge este proyecto que se llama Casa en Gas. Es un proyecto que a veces la gente cuando lo ve piensa que es igual, piensa que es América, ¿no? Piensa que es así muy road movie. Luego cuando te vas dando cuenta de que las letras, el tipo de cableado, el tipo de, ¿no? Es todo más, los coches, ¿no? Que son ladas, tipo de luz. Es un proyecto que fue muy frontal también, en el sentido de que una mujer, yo tenía a alguien que me llevaba en coche, un hombre, por supuesto, por mi bien, y él me acompañaba a hacer las fotos y no tuve tiempo, quizás podría haber penetrado en estos sitios con más tiempo, pero el proyecto tuvo que ser muy desde fuera, ¿no? Tampoco tenía yo mucho, me parecía simplemente fascinante como sugerente, ¿no? Porque las imágenes son un poco, vamos, a mí me dan un punto como bastante onírico, ¿no? O sea, es casi un poco como David Lynch, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, con ese taxi hay ese caballo, ¿no? Esas letras armenias hay atrás una, o sea, no sé, aquí la bolsa de la basura, es que parece, no sé, parece absolutamente irreal, ¿no? Surreal, ¿no? Estos son, por ejemplo, pues fíjate, los premios, que son esos coches, ¿no? Al lado de todo esto absolutamente ruinoso. Armenia fue un... Entonces, lo que os comentaba de los soportes, por ejemplo, en este caso no tuve duda que tenía que ser color, y en este caso, a la hora de pensar en un soporte, pensé que Armenia es analógica, Armenia no es digital. Estas fotos están hechas sobre cristal, ni tan siquiera sobre metacrilato. Están impresas en cristal y están apoyadas sobre su baldita de hierro, de acero corten. Me gustaba esa idea de la fragilidad, del apoyo, del necesitar, ¿no? Algo, de no ser demasiado grandes. De esa limpidez que da el cristal, ¿no? Y de esa fragilidad. Esto es una instalación, alguna vez también
Eran unas carreteras que van hacia los monasterios armenios y luego ahí se iba proyectando las luces de neón de los casinos diferentes. Estos son los casinos. Y estas son las gasolineras, que son increíbles. O sea, por ejemplo, la cantidad de imaginación que hay que tener para hacer esto, ¿no? Con estos tubos y poner ahí toda una gasolinera toda torcida. Es un... O por ejemplo esta, ¿no? Con esa uralita y esos tubos ahí soldados, semejante pedazo de cobertura. Esta que es muy Hooper. Siempre hay alguien sentado esperando, no se sabe a qué, muchas, ¿eh? Bueno, esto es Oriente, ¿no? Es una cosa muy compleja. Bueno. Bien, nada, acabó Existence, ya lo pongo, y todo el mundo me preguntaba por el régimen de Franco, ¿no? Me decían, has trabajado sobre todos los totalitarismos y el único que te falta europeo del 20 es el más cercano y es el español, ¿no? Y yo ya estaba un poco harta, ¿sabes? O sea, ya había visto demasiados campos, miserias. Quería irme a Brasil a fotografiar arquitectura de Niemeyer o algo así. Y bueno, fue por casualidad también que conocí a una gente de un instituto de arquitectura en Sevilla que estaban haciendo una investigación sobre los pueblos de colonización. Yo no había oído hablar en la vida sobre los pueblos de colonización, ni tenía ni idea. Pensaba, bueno, sí, la colonización de Carlos III, de la Carolina y tal, pero no tenía ni idea de lo que había sido el Instituto Nacional de Colonización. Lo empecé antes, porque a veces en estas cosas estaba yo en Almería a 40 grados con mi Hasselblad ahí diciendo, pero ¿qué sentido tiene que estés aquí? Que te vas a dar una insolación, te van a robar la máquina. Bueno, justo en ese momento, estas cosas de la vida, de nuestra vida difícil, a veces cuando todo no tiene sentido, de repente ocurre algo y me llamaron para decirme que me habían dado la beca de artes plásticas de Botín para el proyecto, ¿no? El Instituto Nacional de Colonización, bueno, el proyecto es un proyecto que venía de la República, os lo resumo así para no... pero que se interrumpió por la guerra civil y es un proyecto sobre todo que tiene que ver con los regadíos. O sea, el agro español, todos sabemos lo que era las Urdes de Buñuel, o sea, era una cosa realmente muy atrasada y había un proyecto en la República de a través del regadío un poco regenerar el campo, ¿no? Lo que sucede es que esto se corta y lo retoman después de la guerra, lo retoma Franco con, bueno, los famosos pantanos y las famosas, parte de ese proyecto viene de ahí. Para ello se crea el Instituto Nacional de Colonización, que lo dirige un tipo interesante, afín al régimen, que se llama José Luis Fernández del Amo, pero un tío, bueno, educado fuera en Europa, con ciertas, por ejemplo, pues creo que fue de los primeros que le compró alguna escultura a Chillida, Oteiza, un tío interesante que llama a los mejores arquitectos de la época. Los pueblos de colonización son un laboratorio urbano y social increíble, ¿no? Hay unos 300 en España. Algunos ya abandonados, otros en uso, otros transformados. Entonces lo que se trataba es de que cuando el regadío llegaba a zonas donde antes no había agua y por lo tanto no había cultivo, se construían estos pueblos para mover a la gente a que cultivaran que la mayoría de las veces era gente de entornos cercanos.
Pero claro, se construían ya con casi todos tienen la misma estructura, que es una plaza con iglesia, ayuntamiento, escuela, taberna, dispensario, y luego unas casas radiales, no, en un sentido de neighborhood inglés, así. Y claro, con cosas tan fundamentales como separar a los animales de las personas, ¿no? A cada familia se le daba su tierra, sus aperos, su casa, su tal, ¿no? Y para mí también este proyecto fueron dos cosas. Primero, a veces te vas a Armenia y no conoces Ciudad Real y realmente flipas con Ciudad Real. Fue un viaje, una road movie por España personal, lo dividí en tres áreas, fundamentalmente en Andalucía, que hay muchos, Extremadura, que hay muchos, Castilla-La Mancha y el Ebro, que es el otro lado donde hay menos, pero hay. Y bueno, para mí también fue una experiencia increíble el llegar a estos sitios. Imagínate, ¿no? Que no hay nadie, se baja una chica vestida de negro, que ahí no visten de negro ya ninguna señora, porque ya han vestido tanto de negro que odian el negro. Sacas un trípode, una cámara, ya vas al bar del pueblo a pedir las llaves de la iglesia, y ya todo el pueblo. Pero eso me llevó a que me contaran historias a tener interacción con la gente y a que me pasaran cosas realmente fantásticas. Lo que os decía de José Luis Fernández del Amo, llamó a gente, pues trabajó FISAC, trabajó de la SOTA, trabajaron arquitectos importantísimos de la época. Se dio otra cosa también que es muy curiosa, que es que toda esta gente, claro, trabajaron en mobiliario urbano, en todo el tema de las iglesias, vidrieras, pintura, pues por ejemplo la gente del Paso, trabajó un montón de artistas que eran amigos de ellos, que eran contrarios al régimen, pero que ellos les dieron trabajo, ¿no? Les dieron trabajo para que pudiesen vivir, ¿no? Entonces, en pueblos de colonización también se da, ¿no? Que de repente dices, jo, pues esto lo ha hecho, esta vidriera la hizo no sé quién, esto tal, ¿no? Hay un intercambio de cosas, o de repente cómo están diseñadas las fuentes o los bancos, o se nota que hay una intención y un gusto y un pensamiento sobre el urbanismo y sobre el mobiliario urbano que desde luego no era para nada común en la época, ¿no? Bueno, este proyecto se quedó un poco en un cajón, por ejemplo, respecto a cómo utilizo, me va a pasar después, ¿no? La idea, por ejemplo, del color o el blanco y negro respecto al proceso, ¿no? Por ejemplo, en esta serie pensé que, porque hay documentos de la época en blanco y negro maravillosos, o sea, hay fotografías realmente fantásticas de la construcción de pueblos de colonización. Entonces me parecía que trabajar en blanco y negro, aunque hay una parte que no la voy a mostrar aquí, pero que sí la hice en blanco y negro, me acercaba mucho al archivo. Y así como el color en Casa en Gas era evidente y tenía que ser, como habéis visto, súper estruendoso, que lo es, aquí, por ejemplo, me costó mucho dar con ese color, pero que tiene que ser un poco más casi, que tiene que parecer un blanco y negro en el fondo, ¿no? Otra de las piezas que hice en esta serie, que hice varias, me gusta mucho la edición, me gusta mucho la idea de editar, y hice una serie que se llama Propaganda, que son estas son las planchas, ¿no?, de offset del CMYK, que me fascinan, me parecen preciosas como objetos en sí, y entonces lo que hacía era imprimir estos pósters con las imágenes de pueblos, y la obra de las planchas, lo que físicamente había creado, ¿no?, los pósters va a la pared, vamos, y luego la gente, esto no es ninguna idea nueva, se podía llevar su
su foto a casa, que me parece una idea, pues me gusta pensar dónde acabarán, ¿no? En qué cocina o en qué... De hecho, en un mercadillo del 2 de mayo había unos chavales y tenían un taco de pósters de estos, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? O sea, la idea también de que el trabajo nuestro, que, bueno, es costoso de adquirir y no pueda llegar, o sea, no es ninguna idea nueva que la gente se pueda llevar un póster de una exposición, pero me gusta esa idea de que sea, o sea, siempre que tenga un soporte, ¿no? Siempre que detrás haya algo que lo explique, ¿no? Que es en este caso el caso de la pieza, de la idea de propaganda y de la idea de rotativa, ¿no? Entonces, esta pieza es esto. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿es México? Pues es Ciudad Real, ¿no? Es pues esto refleja, claro, acción católica. Bueno, nos vamos de pueblos, que si no, no llegamos. Bueno, esto es una injerencia en lo que van a ser todos los proyectos. Y lo he puesto porque me parece que es la primera obra pública permanente hecha en fotografía. Y no es... Cuando hablaba de cómo hemos avanzado y de las capacidades que podemos tener, o sea, cómo ahora podemos trabajar con la imagen de una manera, no sé si infinita, pero casi, los arquitectos del edificio del nuevo ayuntamiento me propusieron, tenían un problema con este muro y me propusieron una solución fotográfica permanente, ¿no? Son 400 metros cuadrados de fotografía que iban a estar ahí para siempre en 4 planos, uno de ellos inclinado. Y bueno, fue un reto por varias cosas. Fue un reto porque, bueno, yo al principio trabajaba, bueno, primero por el volumen, ¿no? Hice varias propuestas, había propuestas, claro, al ser una obra que no es lo mismo intervenir en un muro de una manera transitoria, ¿no? Que va a estar ahí un poco tiempo, que intervenir en un muro de una manera ya permanente. Es decir, que la gente del ayuntamiento es donde sale ahí a fumarse su cigarrito, ¿no? Entonces, bueno, a mí me costó mucho. Claro, yo al principio trabajaba el muro como en un plano, ¿no? Porque yo no soy escultora. Y entonces, hasta que me di cuenta de que el muro había que trabajarlo, cuando tenía planos no lo podía trabajar como una imagen, cuando los planos cambiaban, porque quedaba como un papel pintado. Tenía que hacer esa inflexión en cada plano, aunque fuese una imagen parecida, tenía que cortar para que, ¿no? Bueno, esto fue un reto de producción, fue un reto donde intervienen, bueno, una de las grandes tragedias, supongo que de todo el mundo, de todos los artistas, pero de los que trabajamos así, quiero decir, cuando tú pintas al final intervienes directamente y lo que sale del estudio es tu obra acabada. Nosotros dependemos de muchísima gente y esa dependencia a veces, por ejemplo, esto pues lo hicimos en planchas de 1,5 por 7,5 metros, luego hubo que buscar una alucobón de fachada que fuese el correcto, porque al principio no imprimía bien, luego hubo que darle un barniz de nanotecnología para que aguantara a la intemperie, que esto ya tiene 6 o 7 años y está creo que bastante bien. Bueno, pues un poco todo esto, ¿no? En la manera de... Pero sí que es verdad que nos permite, con unos ISOs de durabilidad relativamente sensatos, intervenir y hacer una obra pública, ¿no? Con fotografía, que eso creo que es algo que bueno, que no
no se hace permanentemente, o sea, vemos mucha foto, mucha lona, mucha tal, pero bueno, o se empezará a hacer, ¿no? Porque se puede interpretar así. Desde luego yo ya aprendí mucho en este trabajo, ¿no? También le debo muchas canas de las que tengo, pero bueno, y mientras, cuando acabo esto, el otro punto de inflexión es la beca de Roma. Me dan la beca de Roma, me voy a Roma con un proyecto sobre arquitectura y poder. Y bueno, estoy en la academia, hago un trabajo que os va a sonar mucho a Existence, hago una revisión como para cerrar. Este es el Palazzo della Civilicità, fotografío desde otro punto de vista. La beca de Roma me permite estar allí con más tranquilidad, me permite trabajar entrar en sitios que sería muy complicado si no tienes el respaldo de la academia. Y bueno, uno de los sitios que incorporo, por ejemplo, esto es el Palazzo della Civilicità, que ahora es la Fundación Fendi desde dentro, que hubiese sido imposible conseguir, ¿no? Me encanta esta idea del pladur y de que esté a medio hacer. Esto es el Palacio de Adalberto Olivera. Bueno, Adalberto Olivera y mi trabajo sobre él estaría para otra. Es el que hizo la Casa Malaparte en Capri, no sé si conocéis, que es un sitio alucinante, es la Isa Curche Malaparte. Sale en El desprecio de Godard, pero también han hecho algún anuncio ahora. Bueno, no me voy a ir si tenemos tiempo, y para mí es uno de los arquitectos impresionantes, ¿no? Este es su palacio el Eur, no sé si sabéis, es lo que se hizo para la Exposición Universal de Roma, que no se llegó a hacer porque era el año 42, no se hizo por la guerra. Lo que pretendía Mussolini cuando se hizo el Eur era, por una parte, abrir Roma hacia el mar, abrirla hasta Ostia, abrir la vía del Mare. Por otra parte, conmemorar el aniversario del fascismo, y por otra parte hacer una exposición universal, que esta sí que es una idea muy moderna, que luego, sabes que las exposiciones universales, ya sabéis lo que pasa luego con todo lo que queda, que normalmente. Entonces, la idea de Mussolini era hacer un distrito financiero, que es lo que es. Que las construcciones que se hicieran luego quedasen, o sea, antes que la Defense, antes que los Docklands, ¿no? O sea, él lo que quería hacer es que todo este distrito, todos estos edificios, esto es el Palacio de Congresos de Libera, el Palacio de la Civilicità, y todo lo demás, es un planteamiento urbanístico muy racionalista. Está planteado como, bueno, en realidad como un campamento romano, ¿no? Pero bueno, que la idea era esta, ¿no? De lo que fue el Eur. Y yo el Eur ya lo había trabajado, lo habéis visto en blanco y negro, pero lo que hice es incorporar otros espacios, y uno de los espacios que incorporé es Cinecittà, y Cinecittà me va a marcar los últimos años de trabajo muchísimo. Cinecittà me interesaba porque es un edificio, es una construcción del momento. Mussolini decide, fijándose un poco en el modelo alemán, hacer tres cosas. Es el Instituto Luce, que es como el nodo nuestro, hacer el Instituto Experimental de la Cinematografía, que es una escuela que todavía funciona y es muy buena, de cómo, para formar a los directores, a los guionistas, a los directores de fotografía. Y luego Cinecittà, que serían los estudios. Cinecittà tiene un montón de lecturas, ¿no? Aquí otra inflexión que va a tener este proyecto en mi trabajo es que va a ser el de la colaboración. Mi trabajo en general es bastante solitario. Solamente a la hora de producir es cuando me pongo en contacto con la gente de los laboratorios, pero en general el trabajo el corpus, el pensarlo y el ejecutarlo suele ser siempre una cosa mía conmigo misma.
Una de las cosas buenas que tiene una beca como la de Roma, o que tienen las residencias, o por lo menos es mi experiencia, puede ser el horror, o puede ser, yo creo que es una manera fantástica de seguir en contacto con la gente, ¿no? Roma también es un gran hermano, para lo bueno y para lo malo, y en Roma me encuentro con Nacho González Galán, que está también en la academia, arquitecto. Él vive en Nueva York y enseña en Columbia, y a él le había invitado a la Bienal de Arquitectura, la 14 Bienal de Arquitectura, no esta, la anterior, la dirigió Renculas. Entonces, por el propio manera, pues, por cómo es Renculas, fue una Bienal súper cercana al arte, no solamente a las artes plásticas, sino a todas las artes, a la danza, al cine, a un montón de cosas, ¿no? Culas hizo un proyecto para el Arsenale que se llamó Mundo Italia, y consistía en el Arsenale, tú entrabas y ibas subiendo desde la parte más sur de Italia, desde Sicilia, ibas subiendo por proyectos por toda Italia. Nacho estaba invitado para trabajar sobre, a él le había interesado la idea de Cinecittà. La idea de Cinecittà es súper transversal, como se dice ahora. Bueno, él se enteró de que yo estaba trabajando sobre Cinecittà y nos pusimos a trabajar juntos. Yo en un principio tengo que decir que con cierta reticencia, no por él ni por su idea, sino porque me daba miedo como entrar en terreno pantanoso, ¿no? Y sin embargo, bueno, la experiencia luego fue fantástica. Lo llamamos Cinecittà Occupata porque Cinecittà no solamente son los estudios que nosotros pensamos y cuando lo vemos de las grandes superproducciones. Cinecittà fue campo de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Cinecittà tiene un problema de especulación inmobiliaria en los alrededores, donde se han hecho centros comerciales tremendo. En Cinecittà se han quemado decorados como el Guns of New York para todo este tipo de cosas. En Cinecittà ahora mismo, que está, digamos, de capa caída, por decirlo de alguna manera, se rueda Gran Hermano. Cinecittà es un sitio donde se pueden plantear muchísimas cosas, desde cuestiones de poder urbanístico hasta cómo se generan las ficciones, hasta un montón de cosas. Y sobre todo esto, pues trabajamos Nacho y yo. Nacho desde su punto de vista el punto de vista sociológico de la arquitectura. Por otra parte, Cinecittà es una construcción racionalista del régimen de Peresciuti magnífica, ¿no? Y bueno, lo que estáis viendo es la instalación que hicimos para la Bienale. Como veis, tiene un poco de todo. Estaban las fotos, porque nos sucedió otra cosa increíble en Cinecittà. Eso realmente fue un golpe de suerte, ¿no? Resulta que mientras estábamos trabajando en el proyecto aquí es una maqueta, bueno, donde aquí suceden muchas cosas, ¿no? Donde estáis viendo aquí sucede todo lo que os estoy contando: el campo de concentración, Bellissima de Visconti, Gran Hermano, todo estaba aquí representado, ¿no? Las huelgas. Sucede que mientras estamos trabajando sobre Cinecittà, con grandes dificultades, en fin, esa es otra historia, Grande Fratello, Cinecittà está haciendo un parque de atracciones que se va a llamar Cinecittà World y que está a 20 kilómetros de Roma. Entonces, ese parque de atracciones está en construcción. Y ese parque de atracciones lo ha diseñado Dante Ferretti, o lo está diseñando Dante Ferretti, que es un diseñador pues que trabaja con Scorsese, por ejemplo, ¿no? De hecho, cuando fue muy generoso y muy amable con nosotros, nos dejó esto que es el fondo de la maqueta. Son dibujos suyos, parte son los planos de Peresciuti y parte son bocetos de Dante Ferretti para el proyecto de Cinecittà. Justo se iba a hacer Silencio de Scorsese, entonces se iba, justo el día que estuvimos con él, se marchaba a hacer Silencio, a rodar. Bueno, aquí veis, ¿no? Mira, pues esto es, por ejemplo, el campo de refugiados, ¿no? Aquí con sus caballos, aquí
está toda la idea de la entrada. Aquí proyectábamos dos películas. Celebrity, de Matteo Garrone, no sé si habéis visto. Matteo Garrone es el de Gomorra, y Celebrity es de un carnicero siciliano que quiere entrar en Gran Hermano. Es una película fantástica, no redonda, pero fantástica. Y la otra es Bellísima, de Visconti, que va de lo mismo, ¿no? Va de Anna Mangiani, que tiene una hija pequeña y que quiere que gane un concurso de estos de niños y quiere entrar en Cinecittà a toda costa, ¿no? Esta es la entrada famosa de Cinecittà. Esta es la que estaban construyendo para el parque, ¿no? Entonces, de repente, para Nacho y para mí fue como un sueño, ¿no? O sea, podemos hacer la foto original y podemos hacer, fíjate, ¿no? Para una bienal que va a Comisaría Renculas, que no le puede gustar más que el Pladura, he visto. Entonces fue como poder manejar los dos estratos de las cosas. Por ejemplo, esta es una visión transversal del parque de atracciones que están haciendo. Esto es un decorado de Guns of New York que está en Cinecittà, la antigua, ¿no? Esto es, por ejemplo, la entrada que diseñó Ferretti, y esto es, por ejemplo, otra cosa que hay en Cinecittà, ¿no? En la Cinecittà antigua, ¿no? Que es de no sé qué película. Esto, por ejemplo, que es increíble. El poblado del oeste con una nave espacial. Estos son los famosos estudios 5. Este es el cine. Este cine le encantaba a Fellini, súper chulo. Es de 1927. Esto es una montaña rusa que iban a hacer dentro de una nave, en la Cinecittà moderna. O sea, esto puede ser cómo se generaban las ficciones, y esto puede ser que las ficciones ahora se generen con una montaña rusa dentro de una nave. O sea, una cosa increíble. Bueno, en Italia he hecho varios proyectos, pero el proyecto grande, que de momento se llama Italian Locations, va a tener varias patas, y una de las patas es Gente del Po. A raíz de estar trabajando sobre Cinecittà y de estar investigando y de estar, pues bueno, me interesó la idea del neorrealismo, ¿no? Por la propia naturaleza de algunos de mis trabajos. Por otra parte, estoy intentando salir también, llevo mucho tiempo trabajando en arquitectura y poder, necesito un hilo, necesito respirar ahí, ¿no? Y Cinecittà ya es un poco un cambio, ¿no? Pero necesito otro cambio, pero encontrar el sentido a ese cambio, ¿no? Antonioni es un cineasta que me apasiona, porque creo que Antonioni es un cineasta que para un fotógrafo, bueno, para cualquiera que trabaje con la imagen, ¿no? Pero es un esteta de la imagen increíble, y además sus películas tienen algo incluso como de se puede entender esa imagen fílmica de una manera muy estática, ¿no? Lo cual yo creo que la acerca a la fotografía. Entonces descubro que Antonioni, antes de hacer ninguna película, me encuentro en un libro con esto, y es que Antonioni es de Ferrara, del norte, y lo que hace es antes de hacer ninguna película, escribe en la revista Cinema en el año 1939, que dirige un hijo de Mussolini, el hijo intelectual de Mussolini, Vittorio. Él escribe un texto que se llama Per un film sul fiume Po, para una película sobre el río Po, y hace él las fotografías. O sea, las fotografías que salen en las 4 páginas que tiene, las hace Antonioni, las hace un joven Antonioni. Y el texto es de un corte poético y bellísimo, y habla un poco de la necesidad de lo que es el río, de lo que significa el río para la gente, de lo que significan las crecidas, de si hubiese que hacer una película sobre el río, haríamos algo, sería un documental, sería una ficción. O sea, trata todas esas cosas que a mí me están interesando siempre, ¿no? Y hace unas imágenes súper poéticas y bonitas, excepto esta de aquí, que va a ser una imagen rara,
que va a dar lugar a una pieza de la Expo, porque esto es una imagen aérea. Una imagen aérea en ese momento era una cosa muy moderna, tiene que ver con la aviación, tiene que ver con el futurismo, tiene que ver probablemente con que el hijo de Mussolini estuviese dirigiendo esta revista, y cuando llegó Antonioni le dijo, joder, pues tengo una foto de tu pueblo, que es desde arriba, que es, bueno, es como el 3D ahora, o sea, la bomba. Y porque es muy raro que está, bueno, aquí no, pero todas las fotos de Antonioni veis como son de un corte de fotografía muy clásica en blanco y negro, y bueno, total, que me interesa la idea, y partiendo de esto, partiendo de la revista, que finalmente he conseguido revistas originales para la exposición, un poco hay el fetichismo. Nunca he expuesto las fuentes, ¿no? Siempre he expuesto el trabajo, siempre he expuesto la interpretación plástica de lo que la documentación nunca ha formado parte de la muestra final, ¿no? Y esta es la primera vez, la exposición Gente del Po, que como decía mucha gente, esta exposición es un timo porque no hay gente. Es gente del Po y no hay nadie, pero hay algunas personas, hay que buscarlas, ¿en dónde está Wally? Bien, para mí es un cambio, porque es una incursión en el paisaje, pero es una incursión en el paisaje a través un poco de la visión de Antonioni. En todo este proyecto siempre he tenido mucho miedo de que Antonioni me coma la tostada, en el sentido de que se me acerque mucho, porque he tenido, lo que os decía, la fuente o el documento más cerca que nunca en todo el desarrollo. De ahí que decidiese, bueno, una cosa que me acercó es ir en invierno, porque sus fotos están hechas en invierno. Veis que los árboles no tienen hoja y cómo está la idea del río. Y otra cosa que fue a la contra es que lo iba a hacer en color, porque el trabajar en blanco y negro me acercaba muchísimo a la fuente, ¿no? Hubiese sido un trabajo completamente diferente, me hubiese tenido que estar todo el rato enfrentando y hubiese sido una confrontación muy directa, y quizás esto hubiese tenido que estar mucho más presente en todo. Una vez más, lo que define esta Expo, yo creo que es un proyecto en lo que todo lo que hemos hablado antes confluye, porque confluye mi idea de los materiales. Por ejemplo, estas dos fotos están impresas sobre madera de abedul, no pegado el papel, sino hecho sobre tablero de abedul grande. Y luego están lacadas como un coche, están lacadas en un garaje de coches. Lo cual les da, porque me gustaba la idea de que la imagen sea la madera, no esté sobre la madera, sino que la imagen se imprima sobre el propio tablero, ¿no? Y que se vea en una cosa aparentemente tan casual como el canto, ¿no? Como que me gusta esa idea de que te asomes y de repente estás viendo el laminado, el contrachapado, ¿no? He ido utilizando, por ejemplo, para los paisajes industriales, decidí utilizar cajas de luz sobre unas telas que son muy mates, porque bueno, me parece que esta es una imagen también que eso es muy de películas de... la luz y la niebla ha sido muy importante ir en invierno, y la propia idiosincrasia de la llanura padana me ha dado, yo creo que imprime a las imágenes un aire especial, ¿no? Esta es la pieza que he hecho, que es la instalación que se refiere un poco, es la pieza más extraña, digamos, por un lado, pero también la foto que os contaba, la foto aérea, es la más extraña también, ¿no? Porque es una foto que no va con todo. Y lo que he hecho es, bueno, poner aquí un mural de Bala que está en el Ministerio de la Aviación en Roma,
porque los italianos hacen un ministerio solo para la aviación, o sea, no de defensa, no sé qué, solo para la aviación. Aquí está la foto que está impresa en Cinema, la foto del Po desde arriba, y aquí es esta misma foto, es el mismo lugar exacto desde Google, sacada de Google Earth hoy. Me gusta la idea, por ejemplo, no quería proyectarlo en digital, son proyectores de transparencias de los antiguos, o sea, de los retroproyectores, ¿no? Que hay gente que no los conoce ya, no sabe lo que es. Quiero decir, pues bueno, todo este tipo de cosas de cómo vas construyendo una instalación son importantes, ¿no? El medio es importante también. Hay otra serie de fotos que están hechas en Hahnemühle, son convencionales, bueno, están, eso sí, enmarcadas con una técnica que es como el 19, cuando se enmarcaba con papel, no sé si os fijáis, toda la expresión está enmarcada en papel, cuando a principios de siglo, cuando no había dinero, se enmarcaba con cinta de papel. Y está, bueno, ahora eso se ha recuperado, es un poco complejo. Voy a empezar por el principio del asunto. Es que hice, cuando llegué al delta, ¿no?, del Po, hice una tipología sobre las cabañas de los pescadores. Arquitectura al final, la cabra al monte tira. Llevo mucho paisaje, pero cuando veo... Entonces me llamó la atención, no las quise fotografiar desde el lado del río, que hubiese sido más hacia el lado del trabajo, y lo que hice es fotografiarlas desde el otro lado, desde la cara por donde se entra y se sale, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, bueno, pues eso, la construcción de las cabañas. Esto, por ejemplo, también es un Chromalux sobre DM. Cada cosa está impresa pero bueno, eso ya lo he mencionado antes. Entonces pensé que hacía mucho tiempo, mucho, en varias exposiciones, que yo tenía ganas de hacer una pieza exenta, ¿no? Algo que realmente no se espera, ¿no?, de mí. Entonces pensé, voy a hacer una cabaña. Tengo esta tipología de cabañas, voy a construir una cabaña. Por dos motivos. Porque tenía ganas de hacer algo exento y porque estaba todo el rato dándole vueltas a cómo iba a introducir mi fuente de Antonioni, que es la revista, el texto y las fotos, en la exposición. Están ahí en su vitrinita cuando entran, convertidos en algo objetual y tal, pero no. Entonces pensé que la cabaña me podría servir para incorporar las fotografías de Antonioni. Y pensé que esa era una manera en la que yo podría imprimir esto y lo podría sumar a lo que había sido mi proyecto, o sea, lo que era el proyecto, ¿no? Entonces pensé, vale, voy a hacer una cabaña, pero pues, la gente va a pensar, mira a Zubero, que le ha entrado la crisis en los 50, ahora hace cabañas y las hace de pena porque no es escultora. Entonces llamé a una amiga escultora que es Begoña Goyenechea, que es una escultora además que trabaja mucho pues el volumen, una escultora de corte muy orteguiciano y que trabaja mucho, y bueno, nos conocemos desde hace muchos años, y le propuse la colaboración, y la cabaña es realmente una colaboración entre Bego y un trabajo de las dos. Otra cosa que tenía muy claro es que tenía que ser de materiales encontrados, o sea, tenía que ser como las de ellos, entre Leroy Merlin y lo que encuentro por ahí. Y entonces tiene cierta justicia poética. ¿Ves? Aquí lo que he hecho es imprimir las fotos de Antonioni, la manera de incorporar su trabajo a mi trabajo, ¿no? Esto tiene, porque por ejemplo, estas son tablas de estas de encofrado que las cogí de las obras de Arte Lecu.
La otra parte es del kiosco de información de la Cafetería Cultural, que estaba ahí al lado del ayuntamiento, que lo estaban desmontando. El techo de metacrilato de policarbonato también es de ahí. O sea que fui recogiendo materiales que me gusta, que tenga cierta justicia poética. Lo verde es del Leroy Merlin, es indestructible esta tela, si la queréis para algo. Yo la quería envejecer, no había manera. Estuvo 3 meses, o sea, le pasé una Fenwick por encima, nada, oye, como nueva. Bien, esta es otra parte de la exposición. En realidad es un vídeo de 3 canales, pero por espacio solo hemos podido poner 2, pero sí, es un vídeo muy contemplativo. Parece una imagen fija, pero no lo es, porque ves, tú te da la sensación de que es algo fijo, pero de repente ves que el agua corre, ves que pasa un pajarito y ves a la gente del Po caminando por ahí en bici. Este vídeo tiene un audio que es el texto de Antonioni. El vídeo ha sido la manera, así como la cabaña es la manera de incorporar la fotografía, el vídeo ha sido la manera de incorporar el texto. Está grabado en Roma, leído por un señor italiano que tiene una voz maravillosa en ese italiano tal. Y tú estás viendo el vídeo, no lo he querido subtitular, que aparte luego está la traducción del texto y tal, porque es un vídeo que me parece que no realmente prefiero que te lo leas luego porque es una imagen que la verdad que yo tenía mis dudas, pero la gente se quedaba ahí bastante como atontada ahí con el río. Ah, mira, esto es el interior de la cabaña, que un poco, pues claro, Begoña. Mira, también estructuralmente que el techo sea así, permite iluminarla casi como, ¿no?, con focos, como si fuera una luz solar. Y todo esto son pruebas en diferentes materiales que me permiten articular ahí un contenido, ¿no?, de lo que está afuera, que es lo de Antonioni y lo de abajo. Y por lo demás, nada, conseguimos proyectar la película Gente del Po, el documental, que es un documental que es inacabado porque Antonioni por fin lo logra hacer, pero justo está ya la Segunda Guerra Mundial, lo guardan en Venecia en un almacén en malas condiciones y al final cuando se recupera solo se revelan, creo que de 11 minutos y pico, que es lo que dura. Extraño. Y bueno, y ya ahora mismo estoy preparando el segundo proyecto sobre Italia, que se inaugurará ahora, que es sobre una residencia que hice en los Dolomitas, sobre el Villaggio Eni, sobre la figura de Enrico Mattei, que también tiene que ver con una película. Cada proyecto de la pata de Italia Location va a tener que ver con una película que tiene que ver entre lo documental y la ficción. Y ya me callo.